En este día aprenderemos o recordaremos un poquito sobre los casos de factoreo. Recordemos que cuando hablamos de factorizar un polinomio, nos referimos a escribir el polinomio como el producto de dos o más factores. Entonces, sabemos que los polinomios pueden ser factorizables o no factorizables. En caso que sea factorizable, pues podemos utilizar cualquiera de los 10 casos de factoreo para poder hacerlo. Es importante conocer las características del polinomio para poder identificar fácilmente qué caso aplicar. Por ejemplo, para el caso 1, que es factor común, para eso las características que debe tener nuestro polinomio, pues es indiferente, no importa, más bien dicho, no importa el número de términos. No importa el número de términos. Eso sí tiene que tener de 2 para arriba, si no, no es un polinomio. Entonces no importa el número de términos, ¿verdad? La segunda característica es que tiene que haber algo en común, es decir, puede ser algo en común como puede ser un monomio, puede ser un número, es decir, un divisor de todos los términos, puede ser una parte literal o ambos, es decir, un monomio. Entonces, cuando hablamos que tiene algo en común, es que todos los términos del polinomio deben tener esta característica común, no solo uno o dos, sino todos, porque si no, no podemos aplicar este caso. Ahora veamos cómo se procede para factorizar un caso que cumple con estas características. Veamos un par de ejemplos. Nos piden factorizar el polinomio de la forma 34 a x cuadrado más 51 a cuadrado y menos 68 a y cuadrado. Entonces, en el caso que tú tengas, en este caso es un trinomio, tiene más de un término, entonces sí es un polinomio, entonces está bien. Ahora tenemos que verificar cuál es el factor común. Como les mencionaba, el factor común podía ser una letra, puede ser un número que tengan un divisor en común, o un monomio, que es decir, que tenga ambas cosas, tanto un número como una letra de factor común. Entonces, para saber el factor común de los números, se toman los coeficientes de los términos, que en este caso son 34, 51, 34, 51 y 68, y lo que se procede a realizar es obtener el MCD, el máximo común divisor, es decir, el divisor común de estos tres términos. Entonces, en este caso, si ustedes observan, este tiene como divisor al 2, este también, pero 51 no. Este tiene como divisor 3, pero los demás no tienen. Entonces, si buscamos, recordemos que en el MCD lo que hacemos, o la descomposición factorial que hacemos, es con números primos. Entonces, si probamos con los números primos, el número primo común que divide a todos los números que aparecen acá como coeficientes de los términos del polinomio es 17. Entonces, si dividimos 34 entre 17, esto es 2. Entonces, lo escribimos aquí abajo. Si dividimos 51 entre 17, obtenemos 3. Y 68 entre 17, eso es 4. Entonces, nuestro factor común número es 17. Ahora luego que obtuvimos el factor común número, hay que verificar si hay alguna letra que dé en común. Si observan, todos los términos tienen como letra común la A. Luego que verificamos que hay una letra en común en todos los términos, se toma la letra, vamos a escribir aquí eso aquí, tomamos la letra o letras, dependiendo, ¿verdad? Con el exponente más pequeño dentro del polinomio.
Si se fijan, el exponente más pequeño que aparece es a la 1, ¿verdad? A elevado a la 1. Entonces, nuestro factor común es un monomio. ¿Cuál es? Es 17a. Ahora que ya identificamos quién es nuestro factor común, lo escribimos y abrimos un paréntesis. ¿Qué procede a hacer? Ahorita solo hemos identificado cuál es el factor común de todos los términos de nuestro polinomio. Para factorizar nuestro polinomio, lo que tenemos que hacer son divisiones. Dividimos cada uno de los términos del polinomio entre nuestro factor común. Dividimos el primero entre 17a, queda igual a 2x cuadrado. Recordemos que se dividen los coeficientes 34 entre 17 es 2. El a con el a se simplifican y solo queda x cuadrado. Entonces, esto es lo que nos dio acá. Lo escribimos dentro del paréntesis. Ahora procedemos con el siguiente término, que es 51a cuadrado y entre nuevamente nuestro factor común. Esto es 3. Recordemos que al dividir las letras, lo que se hace es una resta de exponentes. Como arriba hay a al cuadrado y abajo solo hay a a la 1, a 2 le quitamos 1, queda una a. Y pues la y queda así porque no hay con quién operar en el denominador. Entonces vamos escribiendo de acuerdo a los signos que obtenemos. Y luego, para el último término es menos 68ay cuadrado entre 17a. Nuevamente, esto nos da menos 4. Las a se simplifican y queda menos 4y cuadrado. Y ya tenemos factorizado nuestro polinomio. ¿Cuáles son los factores? Un factor es 17a y el otro factor es todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. Esto que tenemos acá. Ya hemos factorizado nuestro polinomio, que estaba como una combinación de sumas y restas de términos, y ahora se ha convertido en un producto de un monomio por un polinomio. Ahora realicemos esta otra factorización, siempre utilizando factor común. Si observas, hay, o los términos tienen coeficientes, entonces podemos verificar cuál es el divisor común que tienen cada uno de los términos. Recordemos que para eso utilizamos el MCD haciendo la descomposición en factores primos de los números o coeficientes. Esto que pongo acá no son signos menos, sino que son guiones para separar. Haga la aclaración para que no haya ninguna confusión en ese caso. Entonces veamos, realicemos la descomposición. Si se fijan, solo dos de estos números tienen como divisor el 2, pero todos tienen como divisor el 3. Entonces podemos dividir entre 3, esto es 3, 4, 5 y 8. Si observan, ya no podemos seguir aplicando ninguna descomposición factorial, ya que a este número solo divide 3, a este solo 2, a este solo 5, a este 2 también, pero no hay uno que los divida a todos al mismo tiempo, por lo cual el factor común número, en este caso, es 3, ¿verdad? Ahora observemos si hay alguna letra que esté en común en todos los términos. Si observamos, la letra que está en común en todos los términos es A. Y como mencionábamos en el ejemplo anterior, cuando tenemos letras o una parte literal en común, se utiliza la que tiene el exponente más pequeño. Entonces, si se fijan, la que tiene exponente más pequeño dentro de los términos del polinomio es A elevado a la 1. Entonces, nuestro factor común, el factor común de nuestro polinomio es 3a. Entonces, escribimos nuestro factor común y abrimos un paréntesis. Lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los términos del polinomio entre el factor común que hemos determinado. Entonces, dividimos 9a cuadrado entre 3a. Esto es igual a 3a. Recordemos que se dividen los coeficientes y los exponentes de las letras con la misma base se restan.
Entonces, esto que acabamos de obtener, lo vamos a escribir aquí adentro de nuestro paréntesis. El siguiente es menos 12AB sobre 3A. Esto es igual a menos 4, las A se simplifican y queda B. Menos 4B. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente término, que es 15A cubo B, entre nuestro factor común. Esto es 5A cuadrado B. Y lo escribimos aquí, 5A cuadrado B. Este procedimiento, a medida que ustedes practiquen, no va a ser necesario, pero lo escribo para que vean de dónde salen todos los términos que se escriben en el paréntesis o en el polinomio del paréntesis. Entonces, ahora a continuación nos faltaría el último término entre 3A, esto es menos 8, las A se simplifican y nos queda menos 8B al cubo. Y ya tenemos factorizado nuestro polinomio, ¿verdad? Si se fijan, el polinomio que obtuvimos o la factorización que obtuvimos tiene dos factores. Este es el primer factor. El factor 1 es un monomio y el factor 2 es un polinomio con 4 términos. Y ya tenemos factorizado nuestro polinomio.